capítulo 5, versículos del 6 al 11. La Biblia nos presenta, hay una palabra que para mí es muy importante, y la palabra se llama esperanza. Qué lindo es tener esperanza, ¿verdad? Esperanza, que aún en medio de las circunstancias que uno esté viviendo, pues uno tiene la esperanza, o sea, uno tiene la expectativa de que Dios va a cambiar nuestra suerte, que Dios va a cambiar las cosas, que Dios se va a glorificar en medio de nuestros días y de nuestros tiempos turbulentos. Y no debemos nunca dejar que nada ni nadie nos quite esa esperanza, de lo cual el apóstol Pedro en su epístola le llama una esperanza viva. Y precisamente en esta tarde, basados en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 6 al 11, yo le he titulado este mensaje, Los enemigos de la esperanza, cómo identificarlos y vencerlos. Porque hay unos enemigos de la esperanza. ¿Oyó? Quiero que sepa que en el momento en que hemos creído en Jesucristo, se nos levanta también una gran oposición. Pero confiemos que el Señor nos tiene bien guardados y bien asegurados de su mano. Dice así la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 5, versos 6 al 10, lo siguiente. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Y verso 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia del primer siglo, especialmente a la que el apóstol Pedro dirige esta epístola, estaba compuesta por creyentes que estaban pasando por unas situaciones de persecución. Hemos dicho en otras ocasiones y repetimos que ser creyente en todos los tiempos ha sido algo sumamente difícil. ¿Por qué? Porque los creyentes, lógicamente, nos identificamos con Jesucristo. Al identificarnos con Jesucristo, el mismo Jesucristo nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Y que esa luz que debe ser motivo de alegría para los demás que caminan en tinieblas, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre y se unan, sin embargo se enojan con esa luz. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 que esa luz, o sea que es Cristo, vino a alumbrar a los hombres, pero sin embargo el hombre les rechazó, no quiso. Pero claro, siempre hay un remanente, siempre hay un pueblo que Dios ha reservado para sí, que son recipientes de esa gracia y creen en Jesucristo e iluminan. Pero en el mundo, o sea, en el mundo que está en tinieblas, esta luz es motivo de molestia y de incomodidad. Recordemos que la luz dirige, pero también la luz descubre cosas. ¿Ok? O sea, la luz nos puede dirigir por un camino y llevarnos a ese lugar seguro, pero también la luz nos evidencia las imperfecciones de algo, de alguien. De hecho, no son pocas las veces que de manera muy jocosa dicen, vamos a mantener la luz bajita porque no he limpiado bien la casa, ¿verdad? Porque claro, con la luz tenue, pues entonces no, los detalles de aquellas áreas como una mesa o un sofá o lo que sea, no se nota. Pero cuando se abre, se prende la luz, es como sucede cuando uno va a un teatro a ver una película, que uno llega y a veces ya ha comenzado la película y ya está todo eso
bien oscuro, y cuando ya termina la película y todo comienza a alumbrar, te das cuenta del popcorn que está en el piso, lo que tiró el otro, te das cuenta quién estaba allí, o sea, porque la luz descubre. Y déjame decirles que nuestra presencia en este mundo, tristemente, para algunos es causa de molestia, es causa de incomodidad, no por nosotros, sino por lo que representamos. Conversábamos anoche los caballeros, y algo que es sumamente interesante y real es que si nosotros buscarlo, cuando decimos que ya estamos en Cristo, tristemente algunas personas se nos alejan. No es que nosotros les hemos rechazado, no es que nosotros les juzgamos y que nos creemos superiores a ellos, porque si así fuera esa actitud, eso sería completamente contrario al Espíritu de Cristo. Pero ¿por qué nos rechazan aún nosotros demostrándole amor? Porque se sienten de alguna manera intimidados, de alguna manera incómodos por lo que representamos. Entonces prefieren, como ha sido desde el principio, desde la desobediencia de Adán, que cuando escuchan la voz de Dios o lo que representa a Dios, quieren esconderse y quieren separarse. Y ese es el precio que nosotros muchas veces tenemos que pagar como creyentes, tristemente. Pero ese tipo de situación es una de las partes que sufrimos como creyentes, pero en el primer siglo eso involucraba que ellos pues tuvieran problemas en el área laboral, tuvieran problemas en el área familiar, porque hasta con la familia ocurre. Tú vienes a los pies de Jesucristo y sinceramente quieres compartir con esa familia en las festividades, sea de la Navidad, o sea en un cumpleaños, o sea un aniversario de boda. Pero entonces todo parece que cuando tú llegas se acabó la felicidad de ellos. Porque como ya uno no hacía lo que hacía antes, porque uno lo que le quiere mostrar no es que ellos estén mal, sino lo que quiero mostrarles a ellos es que yo estoy bien sin tener que hacer lo que yo hacía antes. No me tienen que ver con lástima porque yo disfruto la plenitud de la vida que Cristo me ha dado. Yo puedo pasar un buen rato sin alcohol, yo puedo pasar un buen rato sin disoluciones. ¿Por qué? Porque ya yo estoy completo en Cristo y ahí está mi satisfacción. Al contrario, disfruto la compañía de mis seres queridos porque los aprecio como una dádiva y un don de Dios. Pero ellos no lo pueden ver, inmediatamente se incomodan. Y hay fricciones familiares también, aun cuando nosotros no las querramos. Hay persecuciones. También este tiempo esas persecuciones se dan en la medida en que como nuestro mensaje, un mensaje que es contracultura, el mundo no acepta, pues estamos viviendo un mundo posmoderno donde se caracteriza por ser uno que cree en la relatividad, no creen en valores absolutos, no creen en la verdad absoluta, todo es relativo. Si tú crees que tú eres ratón, pues tú eres ratón. Si tú crees que tú eres hombre, pues tú eres hombre. Si tú crees que eres mujer. Si tú crees que tú eres gato, tú eres gato. O sea, estamos viviendo en algo que jamás yo imaginé que llegáramos a esta forma de pensar cuando nos jactamos de tener gran tecnología y de gran intelectualidad. Pero ya bien dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que queriendo ser sabios se hicieron ¿qué? Necios, cambiando la gloria de Dios por cosas corruptibles. Entonces, nosotros como creyentes, mis queridos hermanos, no podemos huir del mundo, porque tampoco hacemos la voluntad de Dios huyendo del mundo. Jesucristo en Juan capítulo 17 oró por los discípulos y dijo: Señor, yo no quiero que los saques del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. ¿Por qué? Porque el mundo es nuestro campo misionero. ¿Por qué? Porque el mundo es el lugar donde Dios nos ha puesto para poder ser luz, porque mientras algunos rechazan, otros vendrán ¿qué? A la fe. Pero en lo que el hacha va y viene, del momento en que estamos aquí hasta que lleguemos a estar en la plenitud de Dios, en su segunda venida y en todo lo que va a ocurrir, pues hay unos eventos que tristemente nos traen ¿qué? Sufrimiento. Y de eso quiero hablar, y es que nuestra fe, de lo cual el mismo apóstol Pedro en su epístola la describe como una fe hermosa, que la describe, dice en el verso 7 de Primera de Pedro capítulo 1, dice que para que sometida a prueba vuestra fe,
dice, mucho más preciosa que el oro, el aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. O sea, que Dios nos ha dado una fe maravillosa, Dios nos ha dado ese don, nos ha dado esa capacidad de poder acercarnos a Dios y abrazarlo por medio de la fe y decir, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Porque si nosotros nos acercamos a Dios es porque Él se acercó a nosotros. Si nosotros hemos escogido a Dios porque Él nos escogió primero. Es Dios quien toma la iniciativa. Dios es soberano. Es su gracia lo que nos ha hecho sus hijos. Si le abrazo es porque ya me abrazó. Si le amo es porque ya Él me había amado. Y si he quedado cautivo es porque Él irresistiblemente me llevó a sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta vida es una vida, la vida cristiana es una que empieza por fe, continúa en fe y siempre seguirá en fe. Como está escrito, dijo, mas el justo por su fe que vivirá. Y estrechamente ligado a la fe está ¿qué? La esperanza. Pero debemos reconocer que hay unos enemigos. Sí. Ay, si no tuviéramos enemigos. Enemigos espirituales, yo les llamo enemigos internos, enemigos sociales, que no quieren que disfrutemos a plenitud esta esperanza. Es más, nos quieren robar la esperanza. Quieren convencernos de que no vale la pena seguir a Cristo. Nos quieren convencer de que no vale la pena esperar en Cristo. Nos quieren convencer de que las cosas no van a cambiar. Que sencillamente nuestro papel en este drama que se llama la vida es simplemente sufrir y nunca poder llegar a ver un bien. Y en esta tarde, el apóstol Pedro, en este pasaje, Dios me ha ayudado a identificar lo que yo he llamado primeramente, esos enemigos de la esperanza. Lo primero que quiero presentar en nuestro primer punto es identificar esos enemigos de la esperanza. Porque están allí. Nos están acechando. Están, como me dijo una vez un hermano en una de las iglesias que tuve la bendición de pastorear, él me decía, pastor, cuando se acabe el servicio, yo no quisiera salir de aquí. Yo estoy como cuando Pedro y otro de los discípulos estuvo en el monte de la transfiguración, que una vez que Jesucristo estaba allí, dijeron, mira, vamos a hacer una enramada y no salgamos de aquí nunca. Mire, no hay que buscar nada allá abajo. Pero sin embargo, a pesar de la linda experiencia en el monte, tristemente tenemos que bajar. Y ese hermano con el corazón en la mano, de hecho, él se requedaba hasta que cerrábamos la iglesia. Y él me decía, pastor, tengo un miedo de volver otra vez a la vida. Y digo, ¿por qué? Porque todo lo que yo recibo hoy, tengo temor que dentro de una hora o dos, una noticia, una situación, me quite lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ciertamente él vivía a lo mejor una paranoia por todos los traumas que había tenido en la vida. Y a lo mejor en nuestros casos no es tan extremo como fue el caso de él, que él se sentía así. Pero sí debemos reconocer que tenemos momentos que estamos así en el monte con el Señor, en esa experiencia linda con el Señor, en esta coinonía. Y luego mañana es lunes. Mañana es lunes. lunes. Mañana es lunes. Mañana volvemos a la rutina. Volvemos a lo mismo. Y a lo mejor para encontrarnos los mismos enemigos de la esperanza que están por ahí. Pero confío en el Señor que en esta exposición podamos primeramente atesorar lo que la Escritura nos dice, para que mañana sí, o cuando salgamos de este lugar, nos encontremos esos enemigos de la esperanza, pero entendamos que han sido derrotados por Cristo en la cruz del Calvario. Y que el único poder que ellos pueden tener sobre nosotros es el que nosotros le damos a ellos. Porque más grande es el que está con nosotros que el que está con ellos. Amén. Como bien dijo el profeta Jeremías, mas Jehová está
como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen no prevalecerán. El apóstol Pedro, dentro de estos consejos, que son consejos pastorales, son consejos que vienen de un hombre que ha experimentado todo, porque el Pedro que estamos apreciando en la epístola no es el Pedro que vemos en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor lo llamó a ser pescador de hombres. Ahí se estaba iniciando la obra, allí estaba Dios trabajando en él, y podemos apreciar en los Evangelios cómo Pedro tuvo unas altas y unas bajas espirituales, pero aún así el resultado final es que Dios, su gracia, prevaleció en la vida de Pedro. Porque Pedro, siendo ese hombre simple pescador del vulgo, sin embargo llegó a impresionar a una sociedad porque hablaba como Jesús. Pero no solamente como hablaba, sino como actuaba. Ese hombre pasó el quebrantamiento de la negación con su propia debilidad y todo, pero también experimentó la restauración de Cristo. Entonces aquí el que está escribiendo es el hombre que viene con todo ese bagaje de experiencia e inspirado por Dios. Imagínate el peso que tiene el consejo que vamos a compartir ahora. Esto pesa. Yo le digo a los jóvenes ministros, péguense a los pastores que llevan años en el ministerio, no a los que juegan a ser pastor en PlayStation. Y usted mira, ¿quiénes son los pastores que juegan a PlayStation? Es como algunos, ustedes saben, uno de los juegos muy populares en los videojuegos son los juegos de guerra. Y se hacen expertos en un juego de guerra. Y eso es como tomar a una persona que es experto en ese juego de guerra y decir que porque es experto en ese juego de guerra, está autorizado y tiene todos los recursos para enseñarle a otros cómo ser soldado en una guerra. Y hay algunos que observan el ministerio de lejos, pero no están metidos ahí. Y esos que están de afuera quieren enseñarle a los que están adentro con las marcas de Cristo. No, mi hermano, no. Le digo a los jóvenes, cuando usted identifique a un pastor con experiencia, no lo suelte. Y no busque impresionarlo, pregúntele. Hasta la saciedad, pregunte. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha sabiduría y hay mucha bendición en lo que Él te puede compartir. Pero vivimos hasta un tiempo que la experiencia no la valoran. Hoy día los jóvenes y muchos, no solamente en la vocación ministerial, sino también hasta profesional, ven a una persona adulta en ese mismo campo y lo menosprecian y dicen, no, eso es antiguado, él no sabe lo que está hablando, porque hoy nacen sabiéndolo todo. Y lo que no saben se lo inventan, tú lo sabes. Y entonces luego vienen las pruebas y las situaciones, como cuando aquellos que ya llevamos tiempo casados, 25 años, algunos 30, y llega esta parejita y dice, me quiero casar, y uno le quiere dar consejo y literalmente dice, no, eso yo lo sé. Yo creo que mi esposa va a venir a su mente algo que voy a compartir a ustedes. En una ocasión, una joven pareja, en aquel momento él debería tener un 21 años, o sea, menor que el hijo mayor mío. Y su candidata a casarse debía tener unos 20 años. Él quería consejería prematrimonial, que eso es muy bueno, fantástico, pero claro, era porque su mamá le dijo que tenía que hacerlo. Me va llevando, tengo a la pareja enfrente mío, comienzo a abrir la Biblia, y cuando le hablo acerca primeramente de lo que es el matrimonio, él me dijo, yo sé eso. Ok, pues mira, la Escritura dice que eso yo también lo sé. Ok, pues mira, sabes que en el matrimonio también eso es bueno, tener un presupuesto para... eso yo también lo sé. Ok, pues mira, sabes que en los tiempos que vengan, eso yo también lo sé. Cuando yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué tú me estás haciendo perder el tiempo? Es más, yo creo que yo debo aprovecharlo. Yo te voy a preguntar para que tú me enseñes a mí. Él lo sabía todo y no se había casado. Porque vivimos un tiempo donde todos creen saber y no están aceptando el consejo de los que otros ya han vivido, no para hacerle mal, sino al contrario, para que les vaya bien. Aquí el apóstol Pedro pasó por una serie de experiencias y él
nos comparte, primeramente a la iglesia, que era su destino, ¿verdad? La iglesia que en el contexto iba dirigida, y a nosotros, a identificar primeramente los enemigos de la esperanza. El primer enemigo de la esperanza, de acuerdo a como lo puedo apreciar en la epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 6, es primeramente el orgullo. Mire lo que dice en el verso 6. Mire ese consejo petrino. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. O sea, ponerte por debajo. Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El verso anterior, que es un verso que es citado del libro de Proverbios, capítulo 3, verso 34, dice que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, pero le da gracia ¿a qué? Le voy a decir algo. El primer enemigo de la esperanza se encuentra en nosotros y se llama orgullo. Orgullo. O sea, nosotros, mis queridos hermanos, los seres humanos, no aprendemos a ser orgullosos. Nosotros nacemos orgullosos. Tristemente, la herencia que tenemos por causa de la caída de nuestros primeros padres, según a nivel teológico le llaman, nacemos en una depravación total o en una condición de pecado. Por eso es que es necesario que Cristo haya venido a morir por nosotros en la cruz, porque de otra manera jamás hubiéramos podido ser salvos, jamás. Porque nuestra condición es de muerte espiritual, como se leyó en Efesios capítulo 2. Pero que Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, nos dio la fe y nos dio a Cristo para que nosotros seamos salvos. Pero déjenme decirles, mis queridos hermanos, nacemos con un orgullo. ¿Y cómo se puede definir orgullo? Orgullo es la resistencia natural que tiene el ser humano de ser dirigido y de aceptar el consejo de otros, especialmente del consejo de Dios. Oh, mi hermano, nacemos como le puse los consejos, le compartí los consejos anteriores. Nadie quiere aprender de nadie, todos lo sabemos. Pero no es entonces hasta que viene el momento duro de la prueba, que allí queremos levantar nuestras manos al cielo y nuestros ojos al cielo y decir, Señor, sálvame. Pero qué triste que es cuando estamos en agonía y cuando estamos en sufrimiento. Uno de los libros que se conoce como libros de sabiduría, libro de Proverbios, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. ¿Por qué el orgullo es un enemigo de la esperanza? Pues porque primeramente no ve a Dios obrar. Segundo, porque el orgullo descansa en el ejercicio de lo que nosotros podemos lograr siendo autónomos o independientes de Dios. O sea, a veces decimos, bueno, yo dependo de Dios, pero en la práctica no. A veces decimos que Dios, mira, tú estás al control y Dios, sí, tú estás manejando las cosas, pero sin embargo nosotros ponemos los planes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y por ahí sigue el abecedario. Y al final entonces Dios. El primer enemigo de la esperanza se halla en nosotros mismos. Siempre estamos buscando algo externo. Pero yo sé que mi principal enemigo de mi crecimiento espiritual se llama Carlos Pacheco. Soy yo. Con mis luchas, con mis razonamientos, con mi sabiduría humana. Cuando trato de interpretar los eventos no a la luz de las Escrituras, sino a la luz de lo que yo entiendo, de lo que yo creo. ¿Y cómo se puede derrotar ese enemigo de la esperanza, que es el orgullo? El verso 6 nos dice que es mediante la humillación. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. La solución, la medicina, la prescripción para la humillación es la humillación. ¿Y qué es la humillación? No es otra cosa que el acto de reconocimiento, no solamente intelectual, sino de la voluntad, que uno dice, Señor,
Tú estás al control. Señor, tú eres el rey de mi vida. Señor, no voy yo a buscar más las soluciones, Señor. Eres tú, Padre Santo, el que me vas a investir. No soy yo el que tengo el timón de mi barca. No soy yo el que tengo el control de mi destino. Eres tú, Señor. Y eso solamente se da en el plano de la humillación, en el plano de la consagración, en el plano de la entrega total, no de la entrega parcial. Hoy día muchos dicen, es que yo no experimento a Dios. ¿Por qué no experimentas a Dios? Porque solamente se experimenta a Dios cuando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo está consagrado a nuestro Dios. Y se humilla. Y la humillación a Dios no es una humillación como la podemos interpretar desde el punto de vista humano, de que la humillación es para restarnos dignidad. Al contrario, cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios, lo que Dios va a resaltar es más nuestra dignidad. Porque cuando estamos separados de Él, no somos dignos. Pero cuando estamos allí de rodillas delante de Dios, estamos poniéndonos debajo de Él. Estamos, como dicen los jóvenes, yo escuché una expresión de jóvenes y yo he perdido contacto con esta generación, pero en Puerto Rico creo que hay una expresión que dicen, respeta los rangos. Yo lo vi eso en las redes sociales y me estuvo bien interesante porque dentro de los comentarios de alguien dijo, mira amigo, respete los rangos. Y yo dije, ¿cómo será eso? Y él lo que le está diciendo con esa expresión es, respete los que están en autoridad. Respeta a padre, madre, respeta a los que saben, respeta. Aquí que muchos comentaristas sostienen que esta expresión es una como militar, o sea, de reconocimiento de quién es el que manda, quién es la autoridad sobre nosotros. Entonces los que estamos aquí respetando el rango de Dios, está diciendo, Señor, tú eres el que manda. Porque mucho de nuestro sufrimiento no solamente viene por los embates de la vida, sino por no aceptar la voluntad de Dios que es buena y perfecta para con nosotros. Y aún más que nada, no dejar que transforme nuestro corazón. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, porque en la humillación a Dios hay exaltación. Pero sin embargo, en la soberbia contra Dios, lo que hay es humillación, pero de la otra manera. Mire, dice aquí que Él nos va a exaltar cuando fuere su tiempo. ¿Por qué? Porque estamos amparándonos bajo sus alas. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo su soberanía y su control. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y estamos reconociendo que tanto nuestros tiempos como los tiempos de la humanidad están en las manos de Él. Y llegará el momento en que aún todo este sufrimiento que tengamos dejará de ser. Porque siempre hay tiempos de refrigerio para los que aman ¿qué? A Dios. Pero la iglesia, los creyentes tienen que humillarse. Ya basta el tiempo de mirar a Dios de lejos. Ya basta el tiempo de solamente tener una idea filosófica de Dios. Ya basta el tiempo de tener simplemente una distracción en términos de lo que es la fe. Es tiempo de entregarnos a Dios y allí se da dentro del marco de ¿qué? De la humillación. Bendito sea su nombre. El otro enemigo que identifica el apóstol Pedro no solamente es el orgullo, sino algo que yo diría que sería una consecuencia de lo primero, y dice que es la ansiedad. Dice aquí en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda, no dice parte, sino dice toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ¿qué? De vosotros. Yo he estado viajado mucho, ¿verdad? Dios me ha dado esa bendición. Y como he viajado tanto, ya he aprendido a viajar. ¿A qué me refiero? Que las primeras veces que yo viajaba, yo me quería llevar todo el closet en la maleta. O sea, ¿te acuerdas? Sí, todo el closet. Y me quería llevar la mitad de los libros de mi biblioteca y que para leerlos en el avión. Le estoy diciendo que honestamente yo no tenía maleta, eran duffelback. Era una cosa que, por ejemplo, cuando yo iba a Sudamérica, que iba a predicar, yo le decía a mi esposa esto, aquello, y ella me miraba, y 2 y 3 pares de zapatos, y ella me miraba,
Y claro, ella tiene una habilidad para poder acomodar las cosas bien. El problema es que yo no. Y cuando eso regresaba, eso es lo que parecía una deformidad, eso no parecía un enfermedad, eso parecía una cosa increíble. Y eran maletas que literalmente llegaron a pesar 50 libras, una cosa pero exagerada, aparte del de mano, aparte de todo. Y recuerdo que llegué a uno de estos países suramericanos, fue a Bolivia, y recuerdo que me está esperando estos hermanos en el aeropuerto, y cuando yo llego con todo eso me dice, válgame pastor, ¿usted se viene a quedar aquí? Y yo le digo, no, me dice, pero ¿qué es eso que usted trae ahí? ¿Usted trae una persona? Y yo le dije, no, pero el asunto es que yo traía la maleta, también el maletín que yo traía, que era como una especie de backpack llena de libros, todo era bien pesado, y ellos me dijeron, mire, pastor, vamos a hacer algo, nosotros se lo cargamos. Y yo le dije, no, solamente tome lo más grande, yo lo demás lo llevo. Me dijeron, no, nosotros lo llevamos todo. Y yo comencé ahí con un pequeño forcejeo. Yo, no, pero es que me da pena que usted tenga que... No, nosotros, no sé qué usted trae ahí, pero lo vamos a llevar. Y ellos se llevaron todo eso, que luego a mí me dio esta vergüenza, porque yo dije, yo no sé, yo tengo que cambiar. A la verdad es que no sé por qué me estoy llevando toda esa ropa. Pero el punto es que ellos quisieron despojarme a mí de toda la carga. Ellos me dijeron, no. Pero me dio lástima porque a medida que ellos iban llevándolo para el vehículo, ellos decían, pastor, esto pesa. Y usted viene con todo esto desde Puerto Rico. Sí, me dice, wow. Pero ellos me libraron a mí de una carga. No dejaron que ni siquiera cargara el maletín. Cuando dice aquí en verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí, Dios lo que está diciendo es precisamente, dámelo completo. Y hay veces que lo que nos ha producido ansiedad son unas cargas que son tan grandes o más monumentales que las maletas que yo llevaba. Ya he aprendido, créeme que voy ahora en una pequeña maleta que la pongo, me la llevo en el mismo avión sin pasarlo por las correas. He aprendido a viajar más liviano. Y ¿sabes algo? El Señor quiere que nosotros vivamos de manera liviana. El Señor sabe que hay carga. Jesucristo dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido ¿qué? El mundo. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Venid a mí todos los que estéis ¿qué? Trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hermanos, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque no es que echo toda mi ansiedad sobre Él, simplemente, es porque la hago, porque estoy consciente, y Pedro estaba consciente, que Él tiene cuidado de Él. Pedro lo vivió en carne propia. Pedro lo vivió en las persecuciones, según el libro de los Hechos. Y tenía razones para estar en ansiedad continuamente, porque era perseguido. Su vida estaba continuamente en peligro, pero él vio que aún estando en la cárcel, la iglesia oró y Dios envió un ángel y lo libró. Y vio que a pesar de los azotes que le daban los soldados por causa de la fe, él salía gozoso, porque aún dentro de todo ello él podía ver a Dios obrar. Yo creo que él es digno de ser escuchado y creído. Es un ejemplo, echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo que es el orgullo y la ansiedad son enemigos de la esperanza. Y se lo estoy diciendo a alguien que ha vivido en ansiedad por mucho tiempo. No es fácil. Yo creo que muchos se pueden identificar, algunos de los que nos vean aquí a través de los medios, algunos más, otros menos. Pero qué terrible vivir en ansiedad. Es terrible. Es terrible. Literalmente tú sientes que tu alma está alada en diferentes direcciones. Tú sientes que no tienes ni las fuerzas y tu mente está todo el tiempo cavilando en escenarios que no han pasado, en situaciones que no han ocurrido y tratas y estás consciente de que no debes pensar eso, pero sin embargo te acechan, pero al mismo tiempo le decimos, Señor, líbranos. Y qué bueno que tenemos al Señor
que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia y que el Señor no me va a decir a mí, óyeme, tú que sabes Biblia y estás ansioso. No, es lo que Él me dice, echa sobre mí tu carga. Espera en mí y yo voy a hacer. Porque Él tiene cuidado de que de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tercer enemigo, mis queridos hermanos, de la esperanza, ese sí que es externo, porque los primeros dos son internos, el orgullo y la ansiedad. Pero el tercero se llama diablo. Dice en el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El tercer enemigo de la esperanza es Satanás. Ay, yo quisiera que no existiera. Yo quisiera que los teólogos liberales tuvieran la razón. Los teólogos liberales dicen, no, el Satanás no existe, eso es una mitología, eso viene de las mitologías ancestrales que existían en Babilonia y hacen toda esa historia. Y cuando terminan yo digo, yo quisiera que fuera verdad, pero existe. ¿O es que ellos creen que a mí me agrada que exista? Yo quisiera que no existiera. Como yo quisiera que no existiera el pecado que mora en mí, como muchos de ellos dicen que tampoco existe. Pero lo experimentamos. Y el diablo tristemente existe porque la Escritura desde el Antiguo Testamento hace mención en él y hasta el mismo Jesucristo lo enfrentó a él en el desierto. Y algo que me da cierta, me intimida es que si el diablo se atrevió a enfrentar al dador de la vida y pretendió haber tenido alguna opción de triunfo en su mente, que me tome a mí me zarandee no es nada. Porque no solamente trató con Cristo, agarró a Pablo, al apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo oraba y decía a la iglesia, oren por mí, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Luego otra iglesia le dice, porque yo me temo que así como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos se han extraviado de vuestra sincera fidelidad a Cristo. A los efesios le escribió, mira, pónganse la armadura porque el diablo está por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Mi hermano, pues yo tengo que creer lo que la Biblia dice. Esto no es un mito, es una realidad que hombres serios, probos, escogidos por Dios, lo vivieron. Entonces, si él se atrevió, Satanás, a trabajar con Jesucristo, que es el verbo de vida, trató con Pedro. En el Antiguo Testamento al rey David. Lo tentó para hacer un censo. Y a Pedro lo zarandeó. Porque Pedro fue uno que el mismo Jesucristo dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y lo que le dijo Pedro a Jesucristo no es, vente, vámonos a bailar, a tomar. No fue eso. No, porque a veces pensamos que las insinuaciones satánicas solamente son para ligarnos a sexo, a bebida, a baile y hacer una serie de cosas. No, lo que Pedro le dijo a Cristo es, no vayas a la cruz, en otras palabras. Porque no quiero que sufra. Pero si Cristo le hubiera hecho caso a Pedro, que detrás de todo eso estaba Satanás, usted y yo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados hoy día. Estaríamos perdidos. Y Cristo identificó que eso no venía de Pedro. Dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y habiendo dicho esto, si él trabajó a Pedro, si él trabajó a Pablo, trabajó a Cristo, trabajó a David y a todos los demás discípulos, ¿quién soy yo? El que se atreve a boxear con Mike Tyson, boxea con cualquiera. El que se atreve a jugar contra LeBron James, sabiendo que, me gusta más Kobe, yo soy Lakers, aunque LeBron ya se convirtió hasta ahí.
Pero quien se atreva a jugar con uno de ellos, con Michael Jordan, lo más grande que salió del básquetbol. Y aunque tú dirás, mira, jugó con Michael Jordan y Michael Jordan le ganó 80-40. Ahí le ganó 80-40, pues quiere decir que él, el que perdió 80-40, me va a ganar a mí 100-0. ¿Sabes por qué? Porque él no jugó con cualquiera, jugó con Michael Jordan. Satanás se atrevió a trabajar a hombres grandes de Dios y se atrevió a tratar de tentar a Cristo. Y no quiero que se me ponga triste, pero usted y yo somos el target, el objetivo. Satanás no está en los nightclubs. Y usted dirá, ¿qué? No, ni donde están vendiendo en el punto de droga, la gente, no. Satanás, su ataque es a la iglesia. Eso ya están en oscuridad. Óigame, pero es que usted cree que Satanás desperdicia el tiempo y sus pocos recursos en seguir dándole a los que ya están perdidos. No, él lo que quiere es que usted y yo perdamos la esperanza. Él quiere que usted y yo perdamos la fe. Él quiere que usted y yo le digamos, como pretendía que Job dijera, yo no creo más en ti porque tú me quitaste mi familia, tú me quitaste mis riquezas, tú me quitaste la salud, por lo tanto te aborrezco. Eso es lo que quería Satanás que Job dijera, pero Job no lo dijo. Y eso es lo que quiere que tú y yo hagamos. Que un día nos levantemos un lunes y digamos, no voy más para la iglesia central hispana, yo no voy a buscar más de Dios, porque me está pasando esto, me está pasando lo otro, me está pasando aquello. Y entonces Satanás diciendo, ya lo tengo. Pero luego de todos esos disparates que salen de nuestra boca, viene una voz celestial que dice, no, yo te amo. Y le dice como le dice Elías, hermano, descansa, mi hijo, porque el largo camino te resta, yo te amo. No excuse, eso es un mentiroso, eso es un perro, ese está ladrando y no sabe para dónde va. Ese dice que tiene dientes pero está mellado, no olvídate de eso. Óyeme, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo, gloria a Dios. ¿No le ha pasado eso? Sí. Yo le voy a decir algo, cuando ya se nos pasa por la mente quitarnos de lo que es sagrado y de lo que es de Dios, inequívocamente identifique que Satanás está metido ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? Pedro supo qué hacer con él porque el Señor lo enseñó, lo adiestró, lo perfeccionó. ¿Sabes qué hacemos con él? Dice que lo resistimos firmes en la fe. Firmes. No es que vamos a pelear con él como hacían las otras teologías de algunas iglesias, que hasta los predicadores se vestían de soldados, óigame, se ponían algo así en camuflaje y vamos a pelear con el diablo, óigame, eso es algo infantil. No, nosotros no nos toca pelear con él, ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Lo que nos toca a nosotros es resistirlo firmes en la fe, como Job lo resistió, como lo resistió el mismo Cristo en el desierto, como lo resistió el apóstol Pablo en el aguijón que tuvo en la carne. Lo resistió. Y dice la Biblia en Santiago capítulo 4, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Se va, porque dirá, como la antigua apuesta. Y repito a Job, Satanás fue el que le dijo a Dios, Job te busca porque tiene muchas cosas, quítale lo que tiene y ya no te va a buscar. ¿Y sabes lo que dijo Dios? Sí, dale, quítaselo, pero él no me lo toca. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Dios lo bendijo más. ¿Por qué? Porque resistió. Y Dios le ganó la apuesta al diablo. Créame que nosotros no debemos darle espacio ni lugar a alguien que siempre está perdiendo, sino solamente al que siempre está ganando, que es Cristo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice aquí, sed sobrios y velad. Él anda buscando a quien devorar, pero tú lo resistes. Firmes en la fe, porque quiero que sepas que lo que te está pasando a ti no es todo solamente a ti. Dice Pedro que esto está pasando, se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Usted no le ha ocurrido que usted piensa que es el único que le está pasando cosas? A mí me ha ocurrido. Yo digo, Señor, yo soy el único al cual tú has dedicado a atormentarlo, y le atributo, y yo le digo a Dios como si Él fuera el que me estuviera dando este sufrimiento.
Y el Señor me mira y dice, primero, perdóname, no soy yo. Segundo, hay otros que están hasta sufriendo hasta peor que tú. ¿Y cómo ellos se mantienen firmes? Por la fe. Yo estoy con ellos, como estoy contigo. Porque, y termino con esto, porque a lo que otros los destruye, a nosotros nos va a hacer más fuerte. Porque luego que ocurra todo esto y que resistamos y derrotemos esos enemigos de la esperanza, dice el verso 10, que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y me gusta esa parte porque lo tengo hasta subrayado aquí, un poco de tiempo, porque cuando se sufre, aunque sea un minuto, luce como una eternidad, y cuando se disfruta, aunque sean 3 horas, parece un segundo. Pero dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué va a ocurrir al final? Óigame, esta fe va a seguir luciendo y va a estar como oro precioso, iluminando y dándole gloria a Dios. Y usted y yo vamos a estar firmes, establecidos, glorificando al Padre que está en los cielos, porque Él es fiel y justo para con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta linda tarde, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder estar reunidos, Padre Santo, como iglesia, como hermanos en la fe, Señor. Poder adorar juntos, pero también, Señor, recibir, Dios, la instrucción de tu palabra. Creemos firmemente que tu palabra es la verdad. Creemos firmemente, Señor, que en ella no hay error. Creemos firmemente que todo lo que ella nos enseña es lo que necesitamos, Padre Santo, porque proviene de ti, Señor. Y Padre, gracias, Dios, porque tú hablas a nuestros corazones. Gracias porque tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Glorifícate en las vidas de mis queridos hermanos y hermanas que están aquí presentes, las familias que ellos representan, Padre, y aquellos que los pueden estar viendo, Señor, a través de los medios. Gracias, Padre, y a ti sea la gloria por siempre, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén.